La Semana por la Unidad de los Cristianos se instauró a partir de una iniciativa del padre Paul Watson cerca de Nueva York, celebrándose por primera vez en enero de 1908, como un octavario, 8 días, de oración, del 18 al 25 de enero, entre la festividad de San Pedro y la conversión de San Pablo, con el objetivo de lograr la plena unidad cristiana, consolidándose luego con textos comunes preparados conjuntamente por el Consejo Ecuménico de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde 1966. Este domingo 18 de enero da comienzo la Semana por la Unidad de los Cristianos, una celebración que cumplirá 125 años, justo el año en que la Iglesia Católica convoque un nuevo año jubilar, me refiero al 2033, en el que se conmemorará los 2000 años de la resurrección de Cristo. Me acompaña Luis Fernando Corcuera, delegado de Migraciones, pero también se ocupa de otras tareas, como por ejemplo los actos de tipo ecuménico que hay en la diócesis de Vitoria. Luis Fernando, muy buenas. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por concederme estos minutos. Nada, hombre, es un placer. Y, a ver, delegado de Migraciones, pero también... Bueno, ten en cuenta que la persona migrante o migrada pues llega con todo el bagaje de su vida y también con el tema religioso. Entonces, cuando empezamos a trabajar, tratamos de completar desde la delegación pues lo que no se estaba abordando, ¿no? O por lo menos estaba abordando suficientemente, ¿no? Hay otras áreas que estaban cubiertas y que están cubiertas, ¿no? El área asistencial, ¿no? Y todo eso. Pero el tema religioso, pues en la vertiente de otras iglesias y otras religiones, pues no. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido implementar un poco ese trabajo. Entonces, bueno, pues lo llevamos un poco en la mochila, ¿no? Entonces, forma parte del trabajo de la delegación y no solo en la delegación nuestra, es decir, es una sensibilidad que va creciendo también poco a poco en todas las diócesis, ¿no? Del Estado y, bueno, pues según la realidad de cada diócesis, pues hay un departamento propio, ¿no? De ecumenismo o relaciones de diálogo interreligioso, o lo van asumiendo delegaciones o se trabaja ahí un poco coordinados, un poco al unísono. Sí. Esta Semana por la Unidad de los Cristianos es una iniciativa que ya centenaria, ¿no? Y además, por parte de la Iglesia Católica, por parte de los últimos papas, hemos visto muchos gestos de acercamiento dentro de las diversas iglesias cristianas. Pero tú dirías que hemos dado algún paso real en esto de la unidad de los cristianos. Bueno, yo creo que aunque externamente parezca que no, y digo parezca que no porque a veces también tenemos que ponernos, o yo trato de ponerme también en el lugar del fiel de a pie, por decir así, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que se nos escapan, como en otros ámbitos de la vida, ¿no? Pues de la política o del deporte o lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su especialidad, su debilidad, pero así en general, pues externamente, pues parece que no, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que sí. Si tú has hecho una referencia a los últimos papas y podríamos hacer un recorrido desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Que están siendo muchos gestos, ¿no? O sea, hay que valorar todos esos esfuerzos también en conjunto, ¿no? No podemos pretender que los cambios a veces lleguen muy rápido, y menos en estas materias, ¿no? Por decir así. Son cambios más lentos, mientras valorar los esfuerzos. Y entonces, un poco en esa perspectiva, bueno, pues hay avances, ¿no? Como le suele decir, ¿no? Tú hablas del octavario, pero hay muchas semanas, jornadas, seminarios, encuentros a distintos niveles en todas las diócesis, en todas las provincias, ¿no? Hay documentos, hay cartas que van saliendo, ¿no? Al hilo de esos encuentros, donde se van reactualizando, si quieres, el compromiso por ese trabajo por la unidad de los cristianos en este caso, ¿no? Encuentros más significativos, yo que sé, pues hemos tenido hace poco el sínodo, ¿no? de la sinodalidad, han estado presentes también hermanos de otras iglesias cristianas, ¿no? El año pasado celebramos los 1700 años del Concilio de Nicea, ¿no? Otro momento también importante. Hace poco fue ese encuentro también con motivo de la visita del Papa León, ¿no? Entonces yo creo que esas celebraciones, detrás de ellas hay mucho trabajo, hay mucha historia que no se ve, ¿no? Pero que está, yo que sé, pues como el rodaje de una película, es decir, vemos la película, pero claro, hay muchas horas, hay mucho intríngulis dentro, y claro, el que lo vive de dentro, pues disfruta, ¿no? El espectador al final ve el resultado, ¿no? Y yo creo que en esto es algo parecido, ¿no? También ha habido fiestas litúrgicas conjuntas, ¿no? Bueno, el año pasado, por esas casualidades de coincidencia del calendario, pues el gregoriano y el juliano, pues podemos celebrar la Pascua juntos, todos, ¿no? Entonces, en eso se iba trabajando y yo creo que estamos cada vez más próximos de poder
tener un calendario en el que celebremos la Pascua a la vez, ¿no? Todos los cristianos. Entonces yo creo que son cosas, ¿no? Pues dentro del Estado pues se constituyó también la mesa de diálogo interconfesional, ¿no? Es decir, que ahí está, pues, ¿no? pues empezó hace 2 años, creo que fue más o menos, o año y pico, ¿no? Y bueno, y luego también sensibilidades en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en esa responsabilidad común que tenemos de cara a temas sociales, ¿no? Que las iglesias, que las religiones, pues también tienen una voz, ¿no? Algo que aportar, ¿no? Entonces, esa riqueza se va valorando y se va poniendo en común, ¿no? Entonces, yo creo que, y compartir esa sensibilidad, yo creo que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, avances sí que hay, ¿no? Sí que hay, son esperanzadores. Pero, como decía antes, pues un poco a largo plazo. La mayoría de los ejemplos podríamos decir que es a nivel macro, es decir, a nivel... Sí. ¿no? Pero en la realidad cotidiana, en nuestra realidad local, ¿tú qué gestos, qué detalles, ¿no?, de un ecumenismo efectivo dirías que hemos podido vivir aquí en Álava, en la diócesis de Vitoria? Sí, mira, yo distingo primero como 2 niveles, es decir, para entendernos un poco, y aterrizo, trato de aterrizar un poco a la pregunta. Está ese nivel teológico doctrinal, ¿no? Que como se debe decir, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? Es decir, está bien conocerlo, está bien que nos formemos y está bien que lo oremos también, ¿no? Pero bueno, ahí nos perdemos, quiero decir, eso no está en nuestras manos el llegar a formular, ¿no?, esas orientaciones o esas conclusiones que nos llevan a dar un paso más en la unidad, ¿no? Pero en nuestras manos está ese otro nivel más existencial, ¿no? Entonces, en este ámbito más cercano es en el que más estamos trabajando. Es decir, también ha ayudado porque en las últimas décadas pues, han cambiado cosas, han cambiado el fenómeno migratorio, ¿no? Ha llegado mucha gente de otros lugares. Entonces, hoy podemos convivir y convivimos pues, personas de diferentes culturas y diferentes religiones y de diferentes iglesias cristianas. Entonces, a ese nivel existencial yo creo que es donde nos movemos y bueno, hoy por hoy, pues en el nivel local cercano, además de sensibilizar y generar también pues dinámicas de formación y de conocimiento, está la cercanía. Y yo creo que es un poco ahí donde nosotros estamos trabajando, ¿no?, más, ¿no? Es decir, de alguna manera podría decir que, entre comillas, estamos como condenados a convivir, pero desde una lectura cristiana y religiosa estamos llamados, ¿no?, a vivir ese tiempo de gracia. Entonces, y a sacarle de alguna manera, pues, exprimirlo, ¿no?, al máximo, ¿no? Entonces, sí que hay muchos encuentros informales, lo que te decía antes, ¿no?, pues hay cosas que no se ven, ¿no? Pero bueno, encuentros informales, encuentros de oración, ¿no? Presencia en la calle, con motivos de temas sociales, ¿no?, pues de la pobreza o de la paz, ¿no? Bueno, pues están esos gestos, ¿no? Y yo creo que son pasos, ¿no? Hombre, yo si quieres, pues algunos somos igual más ambiciosos, nos gustaría más, ¿no? Pero bueno, hay que ser realista, pues porque, bueno, pues también la vida lo que da, es decir, cada uno de nosotros, cada responsable también de las iglesias, ¿no?, sea sacerdote, pastor, pope, ¿no?, pues tiene también su vida familiar, tiene que compaginar muchas veces su profesión o una profesión con esa vocación de dedicación a la iglesia, ¿no?, o a la religión. Entonces, claro, pues el tiempo se reduce, ¿no? Luego están esos procesos de integración, ¿no? Pues, yo qué sé, pues la lengua es un elemento fundamental y a veces, bueno, pues el aprenderla lleva su tiempo, es un condicionante también para la relación personal o para la participación en un evento, ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego, bueno, pues están también las peculiaridades, yo qué sé, pues de cada iglesia, ¿no? Y bueno, pues hace que igual no podamos tener muchos más encuentros, más actividades, ¿no? Pero yo creo que en ese nivel, ¿no?, de cercanía, de relación más existencial, pues lo estamos cuidando, estamos trabajando y yo también agradezco mucho el poder estar, pues como medio coordinando cosas de estas, ¿no? Porque te da esa posibilidad de esa cercanía más estrecha, ¿no? Y de alguna manera, pues entender mucho más muchas cosas, disfrutar más de cada pequeño gesto. Igual otra gente no lo entendería o no lo valoraría, ¿no? Y en ese sentido, pues yo digo, es una riqueza, es una suerte, y sí que se están dando pasitos, que todavía, bueno, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y bueno, pues... ¿Tienes conocimiento de que en España hay algún modelo que sería de imitar? Bueno, más que de imitar, sí que hay
hay diócesis o zonas en las que sí que se está avanzando más, ¿no? Pues igual también pues por el contexto que tienen un local diferente, es decir, pues nuestra diócesis es una diócesis pequeñita, ¿no? Claro, eso si lo llevamos, por ejemplo, yo qué sé, pues a Madrid, ¿no? Si lo llevamos, yo qué sé, a Cataluña, ¿no? Bueno, pues ahí sí que hay un montón de experiencias, ¿no? Mucho más amplias, que abarcan a muchas más iglesias o a muchas más religiones, ¿no? Según el ámbito que sea más de iglesias cristianas o más de confesiones, de otras confesiones religiosas, ¿no? Entonces, pues en esas zonas sí que hay mucha más dinámica, muchos más encuentros, mucha más interacción, ¿no? Y bueno, y son signos, es decir, pues también como te decía antes, pues a valorar, ¿no? Muchos de ellos sí que surgen de iniciativas desde la Iglesia Católica o desde las propias iglesias cristianas, y otras muchas también, y esto creo que también es importante, ¿no? Destacarlo, desde el ámbito institucional, ¿no? Igual más desde el ámbito local de ayuntamientos, ¿no? Es decir, están tomando conciencia de la diversidad también, no solo cultural, sino también religiosa, ¿no? Y entonces, bueno, es dar respuesta a ese acompañar también para que la libertad religiosa sea respetada y se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, en ese ámbito de ayuntamientos sí que se está desarrollando mucho, y en nuestro también aquí de Vitoria también, pero es más en el ámbito interreligioso, o sea, que vamos las comunidades cristianas con otras comunidades religiosas, ¿no? Y bueno, pues aquí también se están empezando esos pasos, ¿no? De una manera también pues muy humilde, si quieres, ¿no? Pero yo creo que es significativa y que, bueno, será la base pues para que en el futuro, ¿no? De aquí a unos años, pues sea muy distinto también el panorama. Hoy, cuando hablamos de unidad de los cristianos, realmente, o sea, con realismo, ¿a qué podemos aspirar? Bueno, nosotros como cristianos yo creo que tenemos que unir el realismo con la utopía, ¿no? del reino. Entonces, yo creo que aspirar, vamos a aspirar a todo. Es decir, yo creo que tenemos ahí a ese Jesús orante, ¿no? A ese Jesús profético, a ese Jesús comprometido, ¿no? Que ora y ora por la unidad, ¿no? Que todos sean uno. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que aspirar a todo, ¿no? Aspirar a todo. Con realismo, como dices, bueno, pues yo creo que debemos aspirar a construir una también de las palabras un poco emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, del Papa Francisco, ¿no? Él habla mucho de fraternidad, ¿no? Y es un poco en la línea de lo que te decía antes, de ese trabajo existencial, ¿no? Un poco a nivel nuestro más cercano. Yo creo que aspirar a ese construir fraternidad, ¿no? Es decir, ir dando pasos y que nos lleven hasta donde nos tengan que llevar al final, ¿no? Es crear esa fraternidad, recrearla, construirla de mil maneras, aprovechando mil ocasiones, ¿no? Con diferentes personas. Yo creo que va por ahí. Y luego también, pues viviendo, que eso también parece que es importante, ¿no? Procesos de conversión en ese construir fraternidad, ¿no? Y aquí yo creo que sí que podemos hacer mucho. Creo que podemos hacer mucho, ¿no? También es una palabra pues que últimamente también sale en muchos documentos, ¿no? Por lo menos de la Iglesia Católica, ¿no? Si miramos un poco los últimos, el tema del sínodo, bueno, pues ahí aparece la conversión constantemente, ¿no? De estructuras, de pastoral, personal y tal, ¿no? Y yo ahí sí que creo que ahí tenemos pues, como un gran desafío, ¿no? Es dejarnos moldear por el Espíritu. Es decir, Jesús, pues bueno, pues se deja llevar por el Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Yo creo que tenemos que orar mucho, escuchar mucho, hablar poco de lo que nos separa, y yo suelo decir, por ejemplo, hablando con personas de la comunidad islámica, ¿no? Aunque no sea de esto cristiana, pero le digo, mira, ni tú, ni vosotros, ni yo, ni nosotros estábamos en la batalla de Lepanto. Entonces, bueno, estamos en otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a construir la realidad de ahora y vamos a dejarlo. Entonces, yo creo que es escuchar mucho, ¿no? Escuchar mucho también a ese espíritu que habla en la gente, ¿no? Yo recuerdo también de nuestro estudio de teología, ese sensus fidei, ¿no? Que ahí también te sonará, ¿no? Ese sentido de la fe, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Que va unido también a ese espíritu sinodal, ¿no? De todo lo que se ha trabajado. Entonces, escuchar ese espíritu que va hablando de la gente, de las personas, ¿no? Y que igual no estamos muy habituados, es decir, porque pues, nos escuchamos igual a veces más a nosotros mismos que esto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es orar mucho, hablar poco, dejar que el Espíritu hable, ¿no? Y que todo eso nos vaya haciendo derribar muros. Yo creo que todavía hay muchas cosas del pasado que pesan, ¿no?
nos pesa, ¿no? A nivel personal o entre una iglesia y otra, ¿no? Hay una historia, hay un lastre. Claro, ten en cuenta que bueno, pues llevamos siglos, ¿no? Por decir así, ¿no? De esas separaciones, ¿no? De un tipo de otro, ¿no? Una iglesia a otra, es decir, pues llevamos muchos siglos, ¿no? Y claro, pues el que todo eso se venga abajo, pues cuesta, ¿no? Pero yo creo que es inevitable, no hay otro camino, ¿no? Yo recuerdo también un poco pues no sé, cartas de Pablo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues a la comunidad de Tesalónica, ¿no? Cuando dice, no dejéis apagar el espíritu de Dios, ¿no? Yo creo que es por eso, o sea, insisto y por resumir, ¿no? Orar mucho, escuchar mucho al espíritu, ¿no? Y ir derribando esas cosas que nos han ido separando, pues para que se pueda construir algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y no sé, yo creo que por ahí, sobre todo, o sea, ese espíritu de conversión y en ese crear fraternidad, ¿no? Hay un fenómeno, a ver, que ha sucedido siempre, ha sucedido toda la vida, pero me gustaría pedir tu opinión respecto a ese trasvase de feligresías que entre las iglesias cristianas se lleva a cabo, ¿no? Es decir, católicos que se convierten a la iglesia anglicana o a la iglesia evangélica, ortodoxos que abrazan la fe católica, anglicanos, ¿no? Y además es curioso porque muchas veces son ministros de otras iglesias que piden el acceso, por ejemplo, en la iglesia católica, que la iglesia católica además respeta su situación civil, matrimonial y ministerial, ¿no? Es decir, hay como una especie de movimiento donde unos se acercan más al anglicanismo, otros al evangelismo, otros al catolicismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues también como una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, a veces, no sé, como que me da un poco pena, es decir, porque me hace pensar que igual algo no estamos haciendo bien, ¿no? Es decir, o cada iglesia o iglesia católica o quien sea, ¿no? Como que algo, por otro lado, pues igual es uno de esos signos también, ¿no? de ese soplo del espíritu, que algo está diciendo de que, bueno, pues que hay que acercarse, que hay que ir cambiando cosas porque igual no estamos tan distantes, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay que escuchar, ¿no? Sí que es cierto también que pues para poder sacar conclusiones hay que conocer igual más detenidamente cada caso y cada circunstancia, ¿no? Y entonces, pues haya un nivel, pues eso, igual que lo que tú decías, ¿no? De sacerdotes o representantes, ¿no? O líderes de las comunidades o de las iglesias y también de los fieles de a pie, ¿no? Que es un fenómeno que vemos también últimamente mucho en nuestras comunidades, ¿no? Que eso pasa aquí, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que hacernos reflexionar. Vamos a escuchar un poco más, ¿no? Porque también, como te decía antes, ¿no? Y luego, pues, dar vueltas mucho, yo creo, a ese recoger todas esas sensibilidades, discernir en el espíritu, ¿no? Pues para poder tomar decisiones, ¿no? Y luego, pues a nuestro nivel cercano, pues también a mí me interpela, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que a veces parece que nos preocupa más, ¿no? El tener una actitud más proselitista, ¿no? Es decir, de querer captar y buscar, ¿no? Aunque sea del más cercano, ¿no? Que en lugar de purificar nuestra propia vivencia de fe, es la que hace que luego se vean las cosas de una manera distinta, ¿no? Y eso sí que creo que sí, tenemos también que purificarnos, ¿no? Incluso yo creo que habría que dar vueltas también pues a ese fenómeno de acogida, ¿no? Cómo estamos acogiendo, ¿no? En las comunidades, ¿no? A la gente que llega, a la gente que puede llegar de otras iglesias, a la gente que llega de fuera, personas migradas. ¿Cómo hacemos esa acogida para que la gente se sienta a gusto, para que se pueda integrar en las comunidades esas sensibilidades religiosas, espirituales, ¿no? Y tengan cabida y tengan su lugar y tengan su expresión también, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que hay que darle más vueltas y preguntarnos también si estamos cuidando o descuidando, ¿no? Es decir, porque a veces, por lo menos en ese nivel, vuelvo yo al nivel más cercano mío, ¿no? O nuestro, ¿no? Pues claro, ver que estamos cuidando y que estamos descuidando en los fieles, ¿no? Y que estamos respetando o cómo estamos orientando, ¿no? Y yo creo que todavía sí que tenemos mucho por hacer, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que escuchar también mucho algo el Espíritu está diciendo. Y que no estamos tan distantes al final, que es cuestión de sensibilidades. Igual, ¿cómo entendemos la unidad, ¿no? Si es uniformidad o es una diversidad, bueno, pues más amplia, más consensuada, más desde el respeto, ¿no?
Y bueno, pues desde ahí el Espíritu que también nos va a decir muchas cosas, es decir, las diferencias desde el principio de la Iglesia. Está el Concilio de Jerusalén, donde ya empezaban a manifestarse. Sí, Pedro y Pablo tenían sus diferencias. Entonces, bueno, pues eso hay que hablarlo, hay que dialogarlo, bueno, hay que consensuar y dejar ese espacio al Espíritu, ¿no? Igual nosotros, es muy osado decir, pues el Espíritu Santo y nosotros, pero es que ciertamente es que el Espíritu tiene su lugar y a veces yo creo que en lugar de dejarle que vuele, ¿no? Y que entre, pues es que le impedimos el vuelo al Espíritu y el soplo. Has dicho que igual hay que hacer cambios. Me vas a perdonar que me aproveche de una circunstancia, y es que Luis Fernando y yo nos conocemos de hace muchos años, ¿no? Sí, unos pocos. Él era mayor que yo en el seminario, él era teólogo mientras yo estaba en filosofía, entonces conozco un poquito de su vida. Fernando se ordenó sacerdote, fue a Angola como misionero. Ajá. Y allí descubrió su otra vocación, el matrimonio y la familia, ¿no? ¿Crees, Luis Fer, que quizá hacer un cambio de unificación de criterios, por ejemplo, en un tema como el del celibato, ¿no? Que otras iglesias lo tienen organizado y estructurado y acogido de otra manera, ¿crees que, por ejemplo, que ese gesto por parte de la Iglesia Católica favorecería, por ejemplo, esta unidad? Bueno, primero, si me permites, un poco por ahondar o por dar un poco también de luz desde esa experiencia personal, ¿no? Yo creo que es la misma vocación, es decir, por lo menos el proceso como lo he vivido yo, ¿no? Es decir, bueno, pues, y además que en un momento determinado, ya que estamos en este contexto también un poco de iglesias cristianas y de ecumenismo y así, ¿no? En un momento yo también compartí con la que era mi esposa, ¿no? Pues no sé el Espíritu que nos dice, ¿no? Pero, es decir, mi vocación es sacerdotal, ¿no? Y pues igual, no sé, nos planteamos el ir a otra iglesia donde nos dé cauce y nos dé esto, ¿no? Bueno, pues pasó así. Yo creo que, bueno, pues, pero al final, ¿qué pasa? Bueno, pues yo tengo muy claro, siempre he tenido muy claro, ¿no? El amor a la iglesia, el amor a Dios, ¿no? Dios me llamó en el seno de la Iglesia Católica y bueno, pues me he movido en las claves de amor y de fidelidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, he visto cómo ir completando la vocación, ¿no? O sea, es un momento al sacerdocio célibe, luego llegó esto, o sea, llegó que me enamoro y digo, bueno, pues, ¿qué me está diciendo Dios, no? Y entonces, bueno, pues traté de escuchar y pues es que me está como invitando a profundizar en esa vocación. Y yo descolocado, porque pues no lo entiendo. O sea, si Dios me ha llamado al sacerdocio, ¿no? Y lo vivo, ¿no? Y ahora me pone este desafío, ¿por dónde van? ¿Qué quieres? ¿Qué esperar de mí, no? Y de hecho me costó mucho decidirme, ¿no? Entonces, bueno, yo lo viví como un plus, ¿no? Es decir, como un completar. Y lo sigo viviendo, es decir, y entonces he sido feliz como sacerdote célibe, soy feliz ahora, ¿no? Casado, y le doy gracias a Dios. O sea, lo sigo viviendo en clave de vocación, pero sin separación, ¿no? Y le tengo que agradecer mucho a la Iglesia también el poder estar, pues eso, dentro de la Iglesia, ¿no? Con el servicio que se me ha encomendado, ¿no? Y que hace todo gustoso y lo vivo feliz, ¿no? Entonces es un poco igual también para entender, no sé, pues mi respuesta y mi presencia y esto, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta tuya, pues evidentemente yo creo que la unificación de criterios, ¿no? En este tema en concreto del acceso al sacerdocio, pues ayudaría mucho, ¿no? Sería un elemento importante, ¿no? No el único, igual no es más significativo, hombre, igual de cara a la gente, pues sí que sería muy significativo y sí, ayudaría y llegará. Tú y yo seguramente no lo veremos. Bueno, yo siempre vivo con la ilusión de poder verlo, ¿no? Hay que ser utópicos, lo has dicho tú antes. Sí, lo he dicho antes, sí, pero en esos plazos y en esos tiempos, pues bueno, pues ahí, ¿no? Ojalá lo veamos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que llegará, pero cualquier acuerdo, ¿no? En este tema o en otros temas, por pequeño que sea, siempre es importante y es la base del siguiente paso, del siguiente tema que se pueda abordar, ¿no? Del siguiente gesto. Y hay que aprovechar todos. O sea, yo creo que, pues como lo de Pablo también, quedaros con lo bueno, o sea, pues hay que aprovechar todo, ¿no? Sí. Y ya para terminar, una última pregunta. A ver, con motivo de la semana se van a convocar actos, pero yo tengo la sensación
de que son actos a los que acuden representantes de las diversas iglesias, pero no fieles de las diversas iglesias. Es decir, hay un acto que quizá, bueno, pues de cara a la galería queda muy bien, ¿no? Es un acto ecuménico, pero me falta una presencia del pueblo de Dios de cada una de las iglesias. Es como si, bueno, como se convoca, ya voy yo en nombre de, ¿no? Pero lo ideal es que fuese un acto donde no entrásemos en el local, que hubiese que hacerlo en un estadio, porque vamos todos. Porque quizá a lo largo del año nos olvidamos de esa unidad de los cristianos. Bueno, yo creo que últimamente, bueno, pues igual como en la vida civil o en la vida social, ¿no? Pues a veces nos vemos a golpe de evento, ¿no? Pues ahora toca, yo qué sé, pues el final de la Copa de no sé qué, luego toca el campeonato de fútbol de no sé cuál, luego, bueno, y entonces yo creo que a veces hay tanta cosa que como que a veces no damos abasto con la cantidad de actividades que hay, ¿no? Yo sí que creo que durante el año sí que se podría trabajar un poco más esa sensibilización, ¿no? En las comunidades, ¿no? Es decir, que este octavario es una ocasión muy, muy rica. Hay gente que la aprovecha, muy bien, pero que deberíamos todavía aprovecharla un poco más todos, ¿no? Y luego, por lo que te decía antes también, que hoy en día esa pluralidad, ¿no? social nos ayuda no solo a visibilizar, sino a estar en contacto con personas, pues eso, de otras religiones y de otras iglesias. Eso antes no lo teníamos. Cuando tú y yo estudiamos en el seminario, pues no existía. Es decir, no es cierto. Entonces, bueno, hoy día eso cambia. Y eso da muchas más posibilidades, ¿no? De encuentros a lo largo del año, ¿no? De todo tipo, es decir, de conocimiento, de merendar juntos o de rezar, ¿no? Entonces sí que ha habido como épocas que lo hemos cuidado un poco más. El coronavirus también ahí nos cortó un poco bastante, pues si quieres, unas de experiencias que estaban ahí, ¿no? en mente y desarrollándose. Y ciertamente el trabajo en las comunidades cristianas depende de los líderes religiosos, depende de los sacerdotes, de los popes, ¿no? Depende de los grupos de agentes de pastoral, ¿no? Porque eso arrastra a la gente. Entonces, eso sí que se debería hacer más. Yo creo que se hace poco y a mí me da pena también, ¿no? Porque estamos poquitos, porque eso, un gesto vale más que 1000 palabras y el poder arrastrar a más gente nos haría mucho bien a todos, ¿no? Pero a veces un poco lo que te decía también antes, ¿no? Pues que ese día a día, con tantas cosas, pues bueno, no nos llega. Nos supera y nos lleva por delante. No nos llega, ¿no? Pero sí, y luego también son prioridades que a veces hay que marcar, ¿no? Si la persona está concienciada y sensibilizada, hay gente que sí, otra gente que necesita, ¿no? Pues entonces eso hace que se pueda dar un aviso, que se pueda acompañar una actividad, ¿no? Y ahí todavía, pues sí que hay mucho por hacer, ¿no? Sin duda alguna, pues es una asignatura pendiente, no sé cómo decir, ¿no? Pero bueno, yo confío también que se pueda ir desarrollando en el futuro. Yo creo que mantener tampoco es por mantener, los que estamos ahí estamos convencidos, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Pero igual nos pasa también como en otra serie de actividades, ¿no? A otro nivel, es decir, pues también estamos con un gesto por la paz a nivel interreligioso y vamos poquitos, y fíjate todo el tema de la paz hoy en día, ¿no? Si no sería para arrastrar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos sembrando. Lo vimos en esa perspectiva, ¿no? De, por un lado, pues mantener como una llamita encendida, ¿no? Y confiando, bueno, pues que el Espíritu siga haciendo la obra, que nos dejemos también transformar y también escuchar a ver si tenemos que modificar algo también de cómo organizamos las cosas. Igual también hay que cambiar cosas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a veces a un esquema y por esto hay que cambiarlo, ¿no? Hay que renovarlo, pues puede ser que también, no sé. Me quedo con ese último mensaje que dices de que dejemos obrar al Espíritu, tanto en unas iglesias como en otras. Luis, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y a todos.